ejercicios tomados de evaluaciones de años anteriores, ya con el mismo profesor. Entonces, si tienen suerte, es probable que aparezcan algunos de estos ejercicios, ya, pero más o menos para que ustedes vean de qué se va a tratar la evaluación. De la evaluación número 1 del semestre anterior y del semestre anterior y del semestre anterior, ¿ya? Más o menos, no siempre son iguales, pero más o menos del mismo estilo, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea. Entonces, ejercicios en los cuales se aplica reglas de derivada, en algunos casos acá tengo las formulitas, ¿ya? Porque también estaban en las presentaciones, fórmulas que deben saber, ¿ya? Esta fórmula la deben saber porque hay un problema de aplicación que vamos a trabajar también con esta fórmula. Entonces, por eso la tengo acá, la fórmula de la regla de la cadena, también para derivar en el caso de las raíces. Y algunos problemas de aplicación, ¿ya? Aplicación al costo marginal y al ingreso, ¿ya? Y al ingreso marginal. Lo otro a lo que se le da harto énfasis en esta materia, en el área de ustedes, es la propensión marginal al consumo, ¿ya? Pero eso lo podríamos ver el día martes. Ya, como dije anteriormente a Fernanda, podríamos hacer una clase el día martes también, si así lo quieren, antes de la evaluación. ¿Ya? Ya, profe, yo asisto. Si algún problema, algún comentario, duda, pregunta, yo supongo que los problemas son los que les complica un poquito más. Sí, ¿Ya? más que nada cómo plantearlo, cómo Sí. plantear la respuesta. Para hacer este problema, por ejemplo, para hacer el problema 2, sí o sí nosotros tenemos que saber derivar bien. Bueno, para hacer todos los problemas tenemos que saber derivar. ¿Ya? Y como les digo, estos mismos ejercicios están sacados de evaluaciones. ¿Ya? Este, por ejemplo. Entonces, yo quiero preguntar, y honestamente, en cuanto a las reglas, a las derivadas, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Seríamos capaces de hacer todos estos ejercicios de derivadas que están acá? ¿O no? Es así, pero profe, yo tengo una duda en el pasó una ecuación del movimiento, si no me equivoco, ¿Ya? derivada como una razón de cambio. Esa clase quedé muy perdida por las nuevas fórmulas que puso el profe, la fórmula de velocidad y eso. Ah, ya. ¿Ya? Sí. ¿Pero eso lo podríamos abordar el martes o no? ¿Sí o no? Esto del análisis del costo marginal, del ingreso marginal, ¿lo entendieron? ¿O no? ¿O sí? Sí, pero igual me gustaría darle una vuelta, es que igual hay cosas que quedamos con dudas. Ya, vamos entonces viendo el tema de las derivadas rapidito para repasar. ¿Ya? Cuando ustedes les pidan aplicar las reglas de diferenciación, simplemente a ustedes les están pidiendo derivar. ¿Ya? En algunas ocasiones yo, bueno, al principio también enseño la derivada con el límite. También es probable que le aparezca algún ejercicio de límite, como el que vimos en algunas clases anteriores. Eh, a ver, como algo así, podría aparecer en la evaluación. ¿Han entrado en evaluaciones anteriores? Sí. ¿Ya? Ejercicios de límite. La derivada, ¿ya? Se puede calcular, se puede hacer con el límite, pero generalmente si ustedes le piden reglas de diferenciación, simplemente ustedes le están pidiendo que derive. Entonces les voy a pedir, si es que lo quieren ir haciendo conmigo, para ir comprobando también cómo es que se deriva esto. Ya, voy a partir por los dos primeros, que en realidad los vamos a hacer bien rapidito. En el caso acá que no, tenemos y, a nosotros lo que nos piden es calcular y prima, ¿cierto? Lo vamos a escribir de esa manera la derivada. Acá igual, y prima. Y recuerden que para derivar, nosotros lo que tenemos en cuenta, lo que vamos a tomar en cuenta es esta parte. Ya, el numerito que está adelante, por lo general, nosotros lo multiplicamos después, o lo pueden multiplicar en el momento, llega al mismo resultado, eso depende de ustedes. Ya, ¿cómo es que generalmente lo hago yo? Tomo el 4, lo multiplico por la fracción en este caso, que es 2 tercios. Digo, 2 por 4, 8 tercios. Y al exponente le restamos 1 y queda elevado a 3. ¿Cierto? En el caso del segundo, vamos derivando término a término. ¿Ya? Término a término. Y lo mismo. 3 por 13. 3 por 13 me da menos 39, porque es negativo. X, le resto 1 al exponente, x cuadrado. Ahora con el que sigue, 2 por 14, 28.
X, le resto 1 al exponente, me queda X elevado a 1, que lo podemos borrar, ¿cierto? Aquí hay un 1 por 2, entonces me queda menos 2. X elevado a 0, porque le resto 1 al exponente, X elevado a 0 es 1, así que también lo podemos eliminar. Y la derivada de un número que sería 0. Por lo tanto, lo podemos volver a eliminar. ¿Ya? Esta regla de derivada, o este estilo de derivación, lo vamos a aplicar en el, ¿ya? Lo vamos a aplicar en el problema de costo marginal. ¿Ya? Así que, por eso lo quería explicar. ¿Estamos claros con esta derivada, cierto? ¿Ya? Estas son las derivadas más sencillitas. ¿O hay alguna duda de esto? Para que veamos los problemas. ¿Sí o no? Por mi parte no. Profe, ¿Sí? Dígame. ahí en ¿Mm? el menos 2 se le cambió el... A ver, espera. No, el 3 se eliminó, ¿verdad? Sí, porque la derivada de un número es 0. Sí, sí. Ya. Gracias, profe, me acordé. ¿Sí? Y ya. Bien, entonces tenemos este que nos dio menos 39 elevado a 2, ¿cierto? Tenemos este otro que nos da 28x. El otro término, el que está en amarillo aquí, ¿cierto? Nos dio menos 2. Y el término que voy a pintar aquí en rojito sería 3, que aquí nos dio 0, que por eso simplemente no lo escribí. Ya. Vamos a lo que sigue. Uno de los problemas de aplicación, en general, me refiero a que el problema de a veces hacer ejercicios de aplicación tiene que ver en que nos encontramos con distintas funciones, ¿ya? Y tenemos que saber derivarlas todas, ¿ya? Y aquí tenemos un ejercicio, como les digo, todos estos ejercicios salieron de evaluaciones anteriores, donde se les pide derivar esto, ¿ya? Y tenemos la derivada de una fracción. Tenemos un problema de aplicación acá, donde hay una fracción también. Entonces, para poder resolver estos problemas de aplicación, sí o sí necesito este tipo de derivada, ¿ya? Para derivar este tipo de ejercicios, necesitamos recurrir sí o sí a esta fórmula que estaba en la presentación, ¿ya? ¿Qué dice esto? La derivada de f de x dividido en g de x. F de x dividido en g de x. ¿Qué significa? Que esta fórmula nosotros la vamos a aplicar cuando tengamos o cuando nosotros seamos capaces de identificar que tengo una función f y una función g, ¿ya? Acá en la función original. Esta supongamos que le vamos a poner a la y, está compuesta de un f de x en la parte de arriba, o numerador, y un g de x en la parte de abajo, que sería el denominador. ¿Cierto? Entonces, la función f, ¿cuál sería? 2x menos 3. La función g sería 4x más 1. ¿Ya? Siempre que yo sea capaz de separar una fracción, una función dividida en otra, tenemos que aplicar esta regla para derivar. Sí o sí, no hay otra forma. ¿Ya? No hay otra forma. Así que necesitamos saber esta formulita para derivar. ¿Ya? En alguno de los problemas que están de ejercicios de la presentación, necesita esta fórmula para derivar. ¿Ya? Así que veamos cómo se hace. Si hay alguna duda, me avisa. Entonces, ¿qué dice esta formulita? A modo de receta. Dice, leámosla. Dice, la g sin derivar por f derivado. ¿Por qué f derivado? Porque el f está con la comita ahí arriba. Voy a hacer un zoom. ¿Ya? ¿Ya? Dice, la función g la vamos a multiplicar por la función f derivada menos la función f por la g derivada. ¿Ya? Todo esto dividido en la función g al cuadrado. Ya, se ve complicado al principio. Entonces, primera parte,
¿Ya? Primera parte, como les digo, se ve complicado al principio, pero no lo es. Primera parte es que nosotros sepamos identificar que tengo una función f y una función g. Segunda parte, encontremos las derivadas. ¿Cuánto sería la derivada de f de x y g de x? ¿Cuánto sería f' y g'? ¿Ya? ¿Qué les estoy pidiendo? Que para poder aplicar la fórmula, ustedes deriven esto, para escribirlo acá, y que ustedes deriven esto otro, y lo podamos escribir aquí. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada? ¿Alguien me podría decir cuánto es la derivada de f? Para escribirlo acá al ladito. Si vamos por parte, la derivada de 2x, ¿cuánto es? 2. 2. Y la derivada de 3, 0. ¿Cierto? Entonces, la derivada de f en total nos da 2. Vamos a la derivada del g. ¿Ya? La derivada de 4x, 4. La derivada de 1, 0. Más 0, listo. Lo dejamos hasta ahí. ¿Ya? ¿Por qué necesito las derivadas? Porque las derivadas las voy a utilizar en mi formulita. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a escribir la derivada de la función y tal cual como nos indica la receta. ¿Ya? ¿Qué dice la receta? Dice, la función g, ya, la función g, es decir, esta que está aquí, la anotamos. 4x más 1. ¿Ya? Vayamos escribiéndola entre paréntesis, sobre todo si es una suma o una resta. Ya si tengo más de un término, escribámoslo siempre entre paréntesis. Luego dice la receta multiplicado por f'. Ya, f', ¿dónde está f'? El 2. Entonces multiplicado por 2. ¿Qué más dice la receta? Menos f de x. F de x que está acá. Ya, entonces escribimos aquí 2x menos 3. Entre paréntesis. Y la otra parte de la receta es, ¿qué color me queda? Este. G de x. G de x que es 4. G' de x, perdón, que es 4. Y sería por 4. Y abajito, en el denominador, lo voy a pintar con el rojo, dice g al cuadrado. La función g, que es 4x más 1, 4x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Y acá tenemos ya nuestra función derivada. Se aplicó una regla de derivada, que es la derivada del cociente, que la vamos a aplicar también en un problema de aplicación, para encontrar la derivada. Ya técnicamente que esto ya está, ya está derivado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente hay que aplicar todo lo que nosotros sabemos de álgebra para tratar de reducirlo un poquito. ¿Qué es lo que nos conviene aquí? Multiplicar ese 2 por el 4x, ¿cierto? Es lo mismo como si estuviera adelante. Voy a escribir, ¿ya? ¿Ya? Esos y estos. ¿Cuál más? Y este 4 por el 3 y por el 2x. ¿Ya? Lo vamos a ir haciendo. Esto que queda ahora es solamente reducirlo un poquito, solamente aplicar álgebra. Entonces, 2 por 4x serían 8x, 2 por 1 más 2, ya, menos, abro paréntesis, 4 por 2x, 8x, 4 por 3, 12, ¿ya? ¿Por qué lo sigo dejando entre paréntesis? Porque si yo quiero eliminar el paréntesis, como tengo un menos acá adelante, eso le cambia el signo a todo lo que sigue. Entonces acá me queda 4x más 1 elevado a 2. ¿Ya? Ahora voy a sacar el paréntesis, sería 8x más 2, menos con más, menos 8x, menos con menos, más 12,
partido en 4x más 1 al cuadrado. Y de recomendación, le recomiendo que el cuadrado del binomio que está abajito, que es este, de este cuadrado de binomio, no lo resuelvan hasta el final, ¿ya? Porque si lo intentan resolver ahora, es probable de que ni siquiera sea necesario resolverlo. Tratemos de reducir lo que está arriba. Y justamente se puede reducir porque tengo 8x menos 8x, que sería 0. ¿Ya? Eso se pueden eliminar. Y 2 positivo con el 12 me quedaría 14. Entonces, la función y derivada sería 14 partido en 4x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Y ahí no se puede reducir absolutamente nada más. Aquí tenemos la regla del cociente. ¿Ya? Así se conoce, la regla del cociente para derivar. Identifico, primer paso, si tengo una función en el numerador y una función en el denominador, tengo que sí o sí aplicar esta fórmula. Una puede ser f y g. ¿Ya? También en los libros suele aparecer como g y h, por si alguien estudia de otro libro. ¿Ya? G y h o f y g. Entonces, la de arriba sería la f, la de abajo es la g. ¿Ya? Una vez que la identifico, anoté al ladito la derivada de cada una. ¿Ya? Y después es cosa de ir siguiendo lo que indica la receta, ¿cierto? La g por la f derivada menos la f por la g derivada, se cambia. Partido en la función g al cuadrado, que la función g es la de abajo, ya el denominador al cuadrado. Ya, ¿habían aplicado esta regla? ¿La sabían ya? Apareció en la evaluación del año pasado, por eso les digo. O el semestre pasado, no me acuerdo, pero una de esas la saqué. Me acabo el cafecito. ¿Te hay alguna pregunta? ¿O algo? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí vamos claritos. Sí, Al menos por mi parte. Profe, ¿Ya? entonces la respuesta quedaría hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí nomás. Ya, ¿Ya? profe, gracias. El denominador donde dice 4x más 1 no tiene sentido resolverlo, ¿ya? Porque arriba tenemos un 14, entonces no, aunque lo resuelva igual no puedo simplificar, entonces queda hasta ahí generalmente. ¿Ya? Profe. Así que, dígame. Tenemos que usar esta fórmula entonces cuando aparezca, por ejemplo, una fracción que arriba y abajo tenga x. Exacto, eso es. Perfecto, eso es. Ahora, si aparece, por ejemplo, no sé, 12 y abajo 4x más 1, ahí no la necesito. Igual lo podría hacer con esta fórmula, pero en realidad nos estaríamos complicando de más. ¿Ya? No la necesito. ¿Ya? No se necesita esta fórmula. Ahora, si aparece aquí arribita 12x, claro, ahí sí. ¿Ya? Nos vamos a saltar un par de ejercicios, que de ahí lo voy a volver a explicar. Aplicando esto mismo, me la voy a robar de aquí. Ah, no. Y me la voy a llevar al problema de aplicación. ¿Qué tiene que ver con esto entonces? El ejercicio. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con esto? Leámoslo. ¿Ya? Problema de aplicación. ¿Ya? Problema de aplicación. En el problema, cada ecuación representa una función de demanda, que está acá, para cierto producto, donde P, lo vamos a anotar aquí, vamos a subrayar, no, P, aquí está, es el precio, P es el precio, ¿ya? Para Q unidades. Luego dice, encuentre la función de ingreso marginal. Recuerda además que ingreso corresponde a P por Q. Ahí le están dando una pequeña ayuda en el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la información que ustedes le están dando? Solamente nos están pidiendo la función de ingreso. O sea, el ingreso marginal. ¿Ok? Siempre que un problema hable de ingreso marginal, costo marginal,
¿ya? Implícitamente nos está diciendo derive, ¿ya? Que tiene que aplicar la derivada en algún momento. ¿Ya? En el caso, si usted le da más adelante, ¿ya? A usted le van a dar ya la de ingreso marginal y necesita la de ingreso, es decir, tenemos que deshacer la derivada. ¿Ya? Pero eso lo va a aprender más adelante, no tenemos que devolver, ¿ya? Aplicar la antiderivada. ¿Ok? Entonces, ingreso marginal, si yo necesito el ingreso marginal, necesito derivar. ¿Y qué es lo que necesito derivar? La función de ingreso. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a anotar como un repaso. ¿Ya? Ingreso marginal implica, ¿ya? Implica la derivada, en palabras bien simples, porque esto habla de la razón de cambio, implica la derivada de la función de ingreso. ¿Ya? De la función de ingreso. ¿Ya? Ahora, listo. No, ya, si nos piden el ingreso marginal, entonces tengo que derivar la función de ingreso. Ya, voy a ir a resolver mi ejercicio. Y aquí es donde empiezan los problemas a veces. Ya, ¿cuál sería la función de ingreso? Ya, aquí usted es libre de poner la letra que quiera. Puede poner I de ingreso, pero generalmente, según el libro en el cual les están pasando a ustedes la materia, el ingreso puede ser R. ¿Ya? Está así. R es igual a P por Q. ¿Ya? P ingreso. ¿Ya? ¿Por qué el ingreso es igual a P por Q? Porque P representa el precio y Q representa la cantidad de unidades. ¿Ok? No lo intente inmediatamente, porque puede pasar. Tratar de derivar esto inmediatamente, no. Vayamos razonando el ejercicio. Si nos piden el ingreso marginal, implica que tengo que calcular la derivada de la función de ingreso. Por lo tanto, necesitamos, antes de derivar, encontrar la función de ingreso. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros con el concepto o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Sigo entonces? ¿Por qué esta parte de encontrar la función de ingreso es tan importante? Porque una vez que la encuentre, la vamos a derivar. ¿Ya? Entonces, aquí, el R, que va a ser nuestro ingreso, ¿ya? Nosotros vamos a saber que el R es igual a P por Q. Pero ¿qué información me están dando a mí? Aquí. Me están dando como información que P vale todo esto. Entonces, lo voy a escribir como 108 dividido en Q más 2 menos 3, ¿cierto? Copié tal cual lo que subrayé en azul por Q. ¿Ya? Reemplacé el valor del precio. ¿Para qué? Con el propósito de dejar todo en función de Q, es decir, en función de la cantidad de unidades. Ahora el ingreso depende de las unidades. ¿Ya? Esto, en este caso, la R viene a reemplazar a la I en el caso anterior. ¿Ya? En esto, viene a reemplazar a la I. Y la Q está reemplazando a la X. ¿Ya? Si a alguien le incomoda trabajar con R y con Q, puede hacer al ladito el cambio con X, con Y, con X, y el ejercicio estaría bueno igual. ¿Ya? Entonces, es más, como el ingreso depende de Q, esto debería estar escrito así. ¿Ya? La función R que depende de Q. ¿Ya? Ahora sí estamos casi en condiciones de aplicar la derivada, porque ya tengo la función de ingreso, tengo que derivar.
Pero está como feo esto, porque dice por Q aquí. ¿No sería mejor multiplicar con Q esto y esto para dejarlo sin el paréntesis? Entonces, ya tengo mi función de ingreso, que sería 108 por Q partido en... Recuerde que ahí se multiplica solamente con el numerador, por si acaso. Más 2, ¿ya? Hay un por, menos 3 por Q, 3Q. ¿Ya? Y esta sería mi función de ingreso. ¿Ya? Recién tenemos la función de ingreso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Derivar. ¿Ya? Oh, ¿qué hice? Ahí sí. No. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Recién tengo la función de ingreso. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Tenemos la mitad del ejercicio hecha. ¿Ya? Repito, nos dan el precio. ¿Ya? Como nos piden buscar el ingreso marginal, antes de eso necesito la función de ingreso. Entonces, precio por unidades me da el ingreso, que lo que hice fue reemplazar para dejar solamente en función de Q. ¿Ya? Esa es la clave. Dejar solamente la función, valga la redundancia, en función de una variable. ¿Ya? Que en este caso es Q, que Q son las unidades. Como ya tengo la función de ingreso, a mí me están pidiendo la función de ingreso marginal, tengo ahora que derivar. ¿Ya? Ahora vamos a derivar. Bueno, ya lo copié. Vamos a hacerlo en otra página. Aquí. ¿Ya? Entonces, que venga esa derivada. Y me voy a llevar de nuevo esta formulita porque aquí la vamos a ocupar. ¿Ya? Vamos a derivar por parte. ¿Ya? Vamos a derivar por parte. Quiero encontrar R' de Q. ¿Ya? O puede ponerle simplemente R'. O en algunos casos también puede poner dr de Q. Está bien. ¿Ya? De hecho, si estamos trabajando con razón de cambio, lo más óptimo sería escribirlo así. ¿Ya? Pero está bien igual. ¿Ya? dr de Q. ¿Ya? Vamos a derivar por parte. Voy a derivar primero. ¿Ya? Miren, para que se entienda la idea, me voy a devolver. Cuando yo derivé aquí, ¿ya? Nosotros fuimos derivando por parte. ¿Ya? Inconscientemente hicimos la derivada de este término, más la derivada del otro término, menos la derivada del otro término, más la derivada del otro, y así sucesivamente, ¿cierto? Aquí vamos a ir haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. La derivada del primero, del verde, menos la derivada del, ya, más o menos, ahí vamos a ver qué signo nos da, menos la derivada del, del segundo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da la derivada de 108Q dividido en Q más 2? Esa es la pregunta. ¿Cómo podríamos derivar eso? Y ahí alguien me preguntó delante. 108 dividido en Q. ¿Ah? ¿Cuánto da? 108 dividido en Q, ¿no? 108 dividido en Q. No. ¿Cómo lo derivo eso? ¿Derivo arribita nomás? ¿Derivo arriba y derivo El de abajo? abajo está mal. El de abajo tendría siendo 0, ¿o no? O sea, nula. No, un Porque denominador jamás va a ser 0. Ya, mejor mire. me callo. No, está bien, mire, está bien. Usted acaba de dar el mejor ejemplo. ¿Qué es lo que tiende a hacer una persona aquí? ¿Qué es lo que se tiende a hacer? Es decir, derivo esto y me da 108. Derivo esto otro, la derivada de 2 es 0, la derivada de Q es 1. Es decir, derivan lo que está arriba y derivan lo que está abajo. ¿Ya? Eso es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Ya? Se lo digo honestamente. Es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer y de lo que tiende a hacer la mayoría. Ojo, es lo que tiende a hacer la mayoría.
pero es lo que no hay que hacer. ¿Por qué creen ustedes que antes de hacer este problema yo les expliqué esta formulita? ¿Cuándo hay que aplicar esta fórmula? Y me lo preguntaron, cuando tengo una X arriba, recuerden que el Q está en la posición del X, y cuando tengo un X abajo, me lo preguntaron, ¿cuándo aplico entonces esta fórmula? Cuando tengo un X arriba y cuando tengo un X abajo. ¿Ya? Entonces, para derivar esta parte, la verdecita, sí o sí necesitamos esta fórmula. ¿Ya? Sí o sí necesito esta fórmula. Y lo vamos a hacer aquí al ladito. ¿Ya? Nos vamos a olvidar un poquito del ejercicio y lo vamos a ir haciendo acá. Vamos a hacer con azul. ¿Cuál sería G? Ni siquiera la voy a tratar de hacer sin tanta formalidad. ¿Cuál sería la función G? La de arriba. No, la función G, la F es la de arriba. F, vamos a escribir arriba 108 partido en Q. La función G va a ser Q más 2, ¿cierto? La de arriba es la F, la de abajo es la G. Que escribimos al ladito de cada una la derivada de F, que sería, ahí sí es 108, ¿cierto? Porque la derivada de X es 1 por 108, 108. Y la derivada del G, que sería la derivada de Q, que es 1, y la derivada del 2, que es 0. Ya, ahí está la derivada. ¿Ok? Entonces, para derivar esto que está en verde, necesitamos aplicar esta receta. ¿Ya? Pues la voy a seguir haciendo aquí en azul, después la llevo al ejercicio. ¿Qué dice? ¿Qué es? G, busco el G, acá está, Q más 2, paréntesis, por F', F' es 108, menos F, F que es 108Q, G' la tengo aquí, que es por 1. ¿Ya? Todo esto dividido en G al cuadrado, es decir, Q más 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tengo la derivada. Me la voy a llevar al ejercicio. Ya la voy a escribir acá con negro para que les quede ordenado, porque después yo les envío esto al finalizar. Entonces, vamos a escribir acá. Q más 2 por 108 menos 108Q por 1. Todo esto dividido en Q más 2 al cuadrado. ¿Ya? Q más 2 al cuadrado. Esto lo voy a dejar aquí. ¿Ya? Así lo tuvimos que hacer. ¿Ok? Repito, ¿por qué tuvimos que aplicar esta fórmula? Porque tengo Q arriba, tengo Q abajo. Q en el numerador, Q en el denominador. Si hubiese tenido X en el numerador, X en el denominador, tengo que aplicar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, aquí recién derivamos la parte en verde. Y la parte en azul, ¿cuánto es la derivada de 3Q? Menos, entonces, la derivada del siguiente, que sería 3. ¿Ya? Ahora es cosa simplemente de que ordenemos. ¿Ya? dr de Q. Ya repito, si creo que lo puedo escribir como R', R' de Q, R', entre paréntesis de Q. ¿Ok? Entonces sería 108, lo voy a marcar con amarillo. 108 por el primero, 108 por el segundo. Entonces sería 108Q más 108 por 2, que serían 216. ¿Cierto? Menos 1 por 108. 1 por 108 es 108, entonces me quedaría menos 108Q. Todo esto dividido en Q más 2 al cuadrado. Ya va al ladito el menos 3. No vayan a confundir ese menos 3 con la fracción. ¿Ya? Tenemos dos términos que se pueden eliminar. Ese con este que está aquí.
¿cierto? Tengo 108Q y acá tengo menos 108Q. ¿Cómo me queda finalmente? 216 dividido en Q más 2 al cuadrado menos 3. ¿Ya? Y esta sería la respuesta al problema. Entonces aquí le vamos a poner función ingreso marginal. No nos están dando ningún otro dato ni nos están pidiendo alguna interpretación, simplemente nos están pidiendo encontrar la función de ingreso marginal. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Que seguramente en una parte se debe haber perdido, si no, está bien. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta de esto? Nada. Profe, ¿podría enfocar nuevamente el problema para sacarle un pantallazo, por favor? Sí. ¿Este problema? Sí. Sí, profe, ese mismo. Gracias. ¿Ya? Recuerden que igual les envío esto. Igual se los voy a enviar. Profe, una consulta. Dígame. El menos 3. A ver, espérame. Es que. Estaba en 16. El menos 3. Diga, ¿ya? Ahí no se hace nada con ese. No, no afecta en nada. Absolutamente. Aquí, este menos Porque. 3, ¿cierto? Este menos 3. No es ¿Mm? parte de la función nomás, queda ahí. Pero no se resta. No, Porque podría restarlo. es que le Podría pregunto restarlo. porque en el ejercicio anterior sumamos los 2 y los 2, que nos dio 14. Entonces por eso que me confundí. ¿Cuál, por ejemplo? A ver. En ese, ¿Acá? en ese, sí. Ya, sí, es que buena observación, pero hay una diferencia, ¿Ya? ¿ya? Que el 12 y el 2 estaban juntos en el numerador de la fracción. Por ¿Ya? eso se pudieron sumar. En cambio, el 3, por eso lo dije yo en una parte, no olviden que el 3 está aparte de la fracción. ¿Ya? El 3 está totalmente aparte. De hecho, nosotros derivamos por parte. Derivamos la primera parte que yo marqué en verde con la otra parte que yo marqué en azul. Entonces, esto que yo marqué en azul no es parte de la fracción. Ya. Por eso, mire, se lo voy a pintar del mismo color. Aquí el 3 viene de esa derivada. En Ya. cambio, esto viene de la derivada de lo que está ahí en verde. Ya, Entonces perfecto. son cositas aparte. Ya. Claro que se hubiese podido restar si es que está ese 3, lo voy a ver, si es que ese 3, a ver, hubiese estado aquí, arribita, ¿cierto? Dentro de la fracción. Pero no, está fuera, porque son cosas diferentes. Ya, perfecto. ¿Ya? Por eso es que en realidad yo no lo sume. Se podría hacer otro trabajo algebraico como tratar de restar eso, ¿ya? Y dejar alguna otra función equivalente, pero tampoco viene al caso. ¿Ya? Con esto ya se lo deberían encontrar, pero perfecto. ¿Ya? Con algún ejercicio así, usted lo entrega de esta manera, listo. Esta es la función de ingreso marginal, listo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna duda de cómo se aplica esta fórmula? Esta fórmula es Profe, clave. Dígame. Sí, yo tengo una consulta sí. ¿Mm? deriva. La Bueno, que escuché queda- cortado, la escuché. Escuché así. ¿Me la repite, por favor? No sé si es problema mío, yo no escuché. ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Yo lo escucho. Ya. Que no se me iban a consultar algo, no sé si fue problema mío del internet. Sí, la Fernanda estaba Igual, tratando de consultar algo. Ya. yo igual escuché cortado, sí. ¿A mí me escucha cortado? No, no, la compañera. Ya. Ya. Ya, si es que la logramos escuchar, bueno, le Profe, responderé la pregunta. Dígame.
Profe, ¿dónde Dígame, está subiendo las cosas? al canal de YouTube Ah, hice ya, una, no, pero por hice una, ejemplo, el hice una material. no estoy con acceso a un semi virtual, entonces, bueno, para este curso no tengo acceso a un semi virtual, porque es como de apoyo nomás sin nota, no me dan el acceso. Se lo estaba enviando yo a ustedes por el chat. Sí, al terminar Ah, la ya, pues. clase se lo envío a ustedes por el chat. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, profe, es que no me había dado cuenta. Igual, de todas formas, en el canal de YouTube, y no le quiero hacer promoción al canal de YouTube, hice una lista que dice, espérame. Esto es déjenme ver la lista de reproducción. Tengo hartas. Dice Auditoría Curicó, ya métodos decisionales 2021. Ya, ahí están las dos anteriores, más esta se va a sumar al terminar a la noche. ¿Ya? Igual, si tienen alguna duda, igual o quisieran adelantar o quisieran aprovechar de dar una repasada, podrían ver la lista de métodos decisionales segundo semestre, esa es del segundo semestre del año pasado. ¿Ya? Es con el mismo profe. Hay dos listas de auditoría de métodos decisionales. Podrían ir viendo algunos videos de esa misma. Porque hay una que dice auditoría métodos decisionales Talca. ¿Ya? Esa no porque a pesar de que el mismo curso, en la misma carrera, se aborda los contenidos de manera diferente. Entonces hay que estarlo explicando de manera diferente. Ya. Bueno, sigamos entonces. Ya, vamos al problema de aplicación. Otro problema de aplicación. Dije anteriormente también, ya, yo pregunté cómo se derivaba esto, que está aquí. ¿Ya? Al parecer, no hay problemas con este tipo de derivadas. Entonces, vamos a aplicar ese tipo de derivada en esto, en este ejercicio, ¿cierto? Aplicación de la derivada. Yo le apuesto que va a entrar uno de ingreso marginal o costo marginal, sí o sí. ¿Ya? Primero, igual que en el caso anterior, cuando hablemos nos pidan a nosotros costo marginal, aquí está, ¿ya? Nos están diciendo implícitamente, por el concepto de derivada y de razón de cambio, nos están diciendo derive, ¿ya? Pero igual que en el ejercicio que acabamos de hacer, no tenemos que, porque es un error que se suele cometer, llegar y derivar lo primero que yo veo. Ya no me están diciendo, tengo que analizar un poquito y darme cuenta qué es lo que tengo que derivar. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a anotar. Costo marginal implica derivar, ya nos están diciendo a nosotros que es derivar función de costo, ¿ya? En un ejercicio que estaba en la presentación, ¿ya? Porque yo tengo las presentaciones que ustedes van viendo, tengo ya todas las del trimestre, las del semestre, hay unos ejercicios que dan directamente la función de costo, es decir, dice, determine la función de costo marginal y usted simplemente tiene que derivar, ¿ya? Derivar la función de costo. Acá, en este caso, hay que tener cuidado en no cometer el error de tratar de derivar directamente, porque aquí, esto lo voy a subrayar, dice C con la barrita arriba, ¿cierto? Significa costo promedio, no es el costo, sino que el costo promedio. Entonces, para yo poder encontrar el costo marginal, primero tengo que tener el costo, ¿ya? Hay que entender que el costo promedio, ¿ya? Que el costo promedio es igual al costo partido en Q, es decir, partido en la cantidad de unidades. Mire, le voy a dar un ejemplo bien sencillo. ¿Ya? Le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Supongamos que yo tengo 3 artículos.
Es más, aquí tengo la calculadora, pongámosle precio a estos artículos. Supongamos que tengo un artículo de 500 pesos, lo que sea, aquí tengo 1500 y acá tengo ya, 2000. Ya, un ejemplo bien básico. ¿Cuál sería el costo total? ¿Cierto? La suma de todo. La suma de todo aquí sería esto, 4000. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Un ejemplo bien básico. Pero sería esto, entonces esto sería el costo. Si yo tuviera 3 elementos de eso, ¿ya? A ese valor, eso sería el costo. Pero otra cosa es hablar del costo promedio. ¿Ya? Entonces, para calcular el costo promedio, tengo que calcular el promedio, es decir, 500 más, más 1500 más 2000, ya lo voy a anotar acá, 500 más 1500 más 2000, ¿cómo se calcula un promedio? Dividido, ahí sí, dividido en 3. ¿Ya? Y aquí cambia la cosa, porque esto sería 4000 dividido en 3, 4000 dividido en 3, y me daría 1333,3 periódicos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les estoy dando este ejemplo así sencillo? Porque fíjense lo que yo tengo acá, costo total. ¿Ya? Aquí esto es casi, parece el costo total, pero tengo un numerito ahí abajo. Entonces, sería bueno que esto yo lo pasara para allá multiplicando. Entonces aquí sería bueno, para eliminar que aquí lo pasara multiplicando. ¿Ya? Para que me dé el costo total. Entonces, que es lo que no se entiende a veces, de por qué a este costo promedio yo lo tengo que multiplicar. Porque lo mismo que hice yo con el 3, tengo que encontrar la función de costo multiplicando Q por el costo promedio, para encontrar así el costo total. ¿Ya? Lo hice acá con un ejemplo bien básico, pero eso es. ¿Ya? Entonces, si a mí me dan el costo total, esa es la explicación de por qué antes de derivar tengo que multiplicar por Q. Porque Q es la cantidad de unidades. Acá yo puse 3, 1, 2, 3 números, dividido en 3 para calcular el promedio. Acá no sabemos cuántas unidades son, sino que sabemos que son Q unidades. ¿Ya? Ya, vamos a borrar esto. Ya, entonces, para encontrar, yo aquí esto lo voy a escribir, para encontrar el costo necesito Q por el costo promedio. Lo voy a escribir al revés, ¿no? Por un tema de orden. ¿Ya? Entonces, la función de costo sería Q por, abro paréntesis, costo promedio, que es lo que a mí me están dando, es decir, 0,01 por Q más 5 más 500Q. Ya, hasta ahí nomás, lo otro se lo vamos a ocupar después. Cierro paréntesis. Multiplicamos con el primero, con el segundo, con el, ahí sí, con el tercero. Entonces, 0,01 por Q al cuadrado. ¿Ya? Q por Q, Q al cuadrado. Más Q por 5, 5Q. Más Q por 5000, o sea, por 500, ¿era 500, cierto? Sí. Sería 500Q dividido en Q. ¿Ya? E inmediatamente, por si acaso, voy a simplificar esto y me va a quedar solamente 500. Recién ahora tengo la función de costo y es más, esto igual debería quedar así. Q, o sea, C de Q, es decir, el costo que depende de la cantidad de unidades. ¿Ya? Debería estar así, formalmente. ¿Hasta ahí hay alguna duda, pregunta, observación, queja, reclamo?
¿Sí o no? ¿Seguimos nomás? ¿Seguimos nomás? Bueno, supongo. Profe, Dígame. ¿por qué lo hizo hasta el 500 partido por Q? Y esa Q que está antes del desigual quedó fuera. Está bien, bien. Muy buena pregunta. Porque la función de costo promedio está hasta ahí. Luego dice punto y coma, Q igual 50, comita, Q igual 100. Este ejercicio, o sea, le están diciendo a usted, determine el costo marginal para los valores de Q. Lo que pasa es que está mal escrito eso, bueno, está sacado igual de la presentación, pero está mal escrito. Ah, Ya ya. debería estar escrito bajito. O sea, debería Ya. estar más separado para no confundir. Pero la Mm. función de costo promedio es hasta ahí, hasta donde yo pinté en verde. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que le están diciendo a usted con esto? Que una vez que usted encuentre el costo marginal, ¿ya? Encuentre el resultado cuando el Q vale 50 y luego encuentre el resultado cuando el Q vale 100. Sí, Vale 100. ya. ¿Ya? Son como valores para el X. Como en otros casos cuando les dan una función y le da el valor del X para que usted encuentre un número, ¿ya? Un resultado numérico. Eso es. ¿Ya? Por ese trabajo hasta ahí. Ya, entonces, como ya tengo la función de costo, implica que tengo que derivar, porque no me están pidiendo el costo marginal. Ya, vamos a derivar entonces. Puede anotarlo, repito, puede anotarlo como C'. Yo lo anoto como C' nomás. Se entiende que con la comita la deriva. Pero si lo quiere anotar como D, C partidón de Q, también está bien. Derivemos esto, ¿ya? Derivémoslo igual como si esto fuera una X. ¿Ya? Lo mismo como derivamos al principio. Multiplico por 2, ¿cierto? Me va quedando 0,02. Q, le resto 1 al exponente, me queda 1. Exponente 1, lo resto nomás. ¿Ya? Más este 1 que está aquí en el exponente que no se escribe, ¿cierto? Derivamos y me da 5. Más la derivada de 500. Y la derivada de 500, 0. Entonces más 0. Ah, listo. Lo dejamos hasta acá, ¿no? Y aquí ya tengo esto, recordemos que es igual como lo dije anteriormente, función costo marginal. ¿Ya? Lo mismo que hice en el otro ejercicio, solamente que este ejercicio era más largo porque era otra de lo proyecto, no. ¿Ya? Aquí hicimos la función de ingreso, derivamos para encontrar la función de ingreso marginal. Aquí lo mismo, encontré la función de costo, esta era más cortita la derivada, y encontré la función de costo marginal. La función. ¿Y por qué insisto tanto en la palabra función? Porque al ser una función, esto a mí me permite encontrar después valores cuando, por eso está aquí, cuando el Q vale 50, yo obtengo un resultado. Cuando el Q vale 100, obtengo otro resultado. Cuando el Q vale 1000, por ejemplo, obtengo otro resultado y puedo obteniendo resultados diferentes para distintos valores de Q. ¿Ya? Para el costo. Si en el otro ejercicio hubiese dicho, además determine el ingreso marginal cuando tengo Q igual 100. Espera. Teléfono. ¿Ya? Igual hubiese tenido que reemplazar. ¿Ya? Pero acá no, simplemente nos pedía la función de ingreso. Y acá tenía la función de ingreso. ¿Ya? Acá tengo que hacer algo adicional. ¿Sí? ¿Estamos ok para continuar? ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar primero con el Q. ¿Ya? Con el Q.
Profe, Diga. perdón, un minuto. Es que justo mi hija me habló y me perdí la última parte donde derivó. Ya, aquí, Eso nomás, sí. ya, Sí. Por los ya, mire. exponentes, para recordarme. Sí, como el exponente, recuerde que esto lo vamos a trabajar igual como si fueran X, ¿cierto? Igual como lo trabajamos acá al principio. Ya, Sí. derivada primero, segundo, tercero, y así. Entonces, recuerden que se dice el 2 se multiplica por este, ¿cierto? 0,1 por 2, queda 0,202. Ujú. Al q elevado a 2 le resto 1 al exponente y me queda q elevado a 1, por eso simplemente puse q, ¿cierto? Ujú. Luego la derivada de 5q, Sí. 5, Ujú. y la derivada de 500, 0. Ya, ya, Por profe, eso gracias. acumulamos. Ya. Repito, entonces, muy probable que no lo haya escuchado, pero repito, hasta aquí yo como ya tengo el costo, la función de costo derivado, esto es una función y por eso subrayé la función. Entienda que esta es la función de costo marginal. Cuando yo derive esto otro, es la función de ingreso marginal. ¿Ya? Función. Como es función, esto a mí me permite encontrar distintos valores, o me permite encontrar valores a partir de valores de Q. Por ejemplo, si Q vale 50, yo lo reemplazo acá y encuentro un número. Si Q vale 100, lo reemplazo acá y encuentro otro número. ¿Ya? Vamos a trabajar primero cuando el Q vale 50. ¿Ya? Cuando el Q, entonces aquí puedo ir escribiendo, no sé, para que me quede ordenado, para Q igual 50. ¿Ya? O para 50 unidades, ¿ya? Vamos a reemplazar 0,02 por 50 más 5. ¿Ya? Y aquí usted, cosita de que tome la calculadora, diga 0,02 por 50 igual más 5. Me da 6. ¿Ya? ¿Cierto? Se reemplazó aquí el valor de Q que estaban dando en el enunciado. Es más, podríamos calcular ahora también, como decía, para Q, ¿ya? Para Q igual 100, como sería 0,02 por 100 más 5 es igual, entonces va 0,02 por 100, ¿ya? Esto le debería dar 7. ¿Ya? Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿No? Simplemente se reemplazó el valor de Q. ¿Ya? Se reemplazó el valor de Q en todos en los dos casos. ¿Ya? Cuando el Q vale 50 y cuando el Q vale vale 100. ¿Sí o no? ¿Preguntas? Ya, ahora viene la interpretación, porque aquí dice esto, comentario, ¿cierto? Usted da un comentario. ¿Cuál es el comentario o qué es lo que ustedes lograron entender hasta ahora de costo marginal? ¿Qué es lo que ustedes entienden hasta ahora de costo marginal? ¿Qué es para ustedes esto? Porque encontramos la función y en este caso yo llegué a un numerito. ¿Ya? ¿Qué es el costo marginal? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretarían? Porque habría que escribir una respuesta. Habría que escribir una respuesta. ¿Qué respuesta podríamos escribir?
Saqué la presentación, perdón. Ya, ¿qué respuesta habría que escribir? ¿Alguien tiene alguna idea de esto? ¿Qué respuesta podríamos escribir? Que el costo marginal de Q igual 50 es 6. Que el costo marginal de Q igual 100 es 7. ¿Esa podría ser una respuesta? Porque aquí le preguntan, dice acá, comente. Dígame. Por lo menos en mi parte, yo esos resultados no sabría, no sé cómo expresarlo, Ya, no sé qué bien, significa. ya, Como que ahí me pierdo. ya, bien. Este problema tiene un problema. ¿Ya? Este problema tiene un problema. Como les dije, estos problemas están sacados de evaluaciones anteriores. Si ustedes ven en la evaluación que le aparece un problema así, este problema tiene un problema, que es que no está especificado en qué unidad está tratado el costo. Me explico. Si ustedes leen el enunciado, dice que el Q corresponde a unidades lo que sea. El costo no dice, podemos hablar de pesos, podemos hablar de dólares, de miles de dólares, de millones de dólares, no sé, ¿ya? Ni idea. Vamos a supongamos que el profe les dice, ya, esto es en dólares. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que al aumentar, ¿ya? ¿Qué significa esto? Supongamos que estos son 6 dólares, ¿ya? Vamos a trabajar, supongamos que el profe le dice, sí, trabaje el problema con dólares. Entonces aquí le vamos a poner dólares. Ya, porque estamos hablando de costo. Dólares, sí, dólares. ¿Ya? Supongamos que estamos hablando de dólares. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo tengo, entendamos que el costo marginal es una razón de cambio. Entonces, cuando tengo un costo, o sea, cuando tengo 50 unidades, ¿ya? Y quiero aumentar la producción a 51 en una unidad más, esto lleva a un aumento en el costo de 6 dólares. ¿Ya? Ojo, lo que no quiere decir que producir 50 unidades tenga un costo de 6 dólares. Porque si yo quisiera saber la producción de 50 unidades, reemplazo el 50K por la función de costo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo aumento de 50 a 51 unidades, el aumento en dólares, en este caso, porque yo le puse dólares, no, ¿ya? El costo sería de 6 dólares. Por otra parte, si yo aumento mi producción de 100 a 101 unidades, ¿ya? Esto aumentaría 7 dólares el costo. ¿Ya? Esa es la interpretación que tiene el costo marginal o el ingreso marginal. La interpretación es la misma. El análisis marginal en general, esa es la interpretación que tiene. Si yo aumento, ¿ya? Se lo repito, el costo de Q unidades, yo lo puedo determinar con la función de costo, ¿ya? La que tengo acá arriba. ¿Ya? Y el costo promedio de 50 unidades lo podría determinar con la primera que le doy. La función de costo marginal a mí me permite determinar cuánto varía el costo, porque estamos hablando de variaciones con la derivada variaciones, ¿ya? ¿Cuánto varía el costo si yo de las 50 me paso a las 51 unidades? ¿Ya? Dice que al trabajar con 50 unidades, por cada unidad tenemos una variación de 6 dólares. ¿Ya? Que al trabajar con 100 unidades, por cada unidad tengo una variación de 7 dólares. ¿Ya? Variación. Entonces, si de las 50 me paso a las 51 unidades, me va a aumentar 6 dólares. Supongamos que 1.000 dólares, 6.000 dólares. Todo depende de cómo le pidan a ustedes que trabajen. Si
Usted le pregunta ahí al profe de la evaluación, profe, ¿ese costo está en dólares o está en pesos? Ahí ven ustedes. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Ya? Si yo quiero saber el costo de 100 unidades, en la función de costo. Pero la función de costo marginal, lo que le está diciendo es que al trabajar con 100 unidades, la variación es de $7. Es decir, si yo me paso de 100 a 101, es decir, quiero aumentar en 1, eso me implica para mí un costo extra adicional de $7. Esa es la interpretación. ¿Se entiende la interpretación o no? Sí, profe, sí se ¿Sí? entendió. Por ahí Sí, sí. profe. Sí. Y esta interpretación también cumple para el ingreso, ¿ya? Supongamos que acá en el ingreso le hubiesen dicho que utilice 100 unidades, ya, mismo número, 100 unidades. Usted lo reemplaza acá, ya, y va a encontrar un número. ¿Qué significa? Que al tener 100 unidades, la variación del ingreso es ese resultado. Por lo tanto, al aumentar de 100 a 101 unidades, ¿cierto? Mi aumento en el ingreso sería esto. En el caso anterior, el aumento en el costo era lo que nos dio de $7 o $6, dependiendo del caso. Ya, aquí estamos hablando del aumento en el ingreso. Ya, esa es la diferencia entre ingreso marginal y costo marginal. Pero el análisis, la interpretación es exactamente la misma. ¿Ya? Este análisis usted lo encuentra en el libro usted lo encuentra usted en el libro, esto se llama análisis marginal en general. ¿Ya? Esa es la interpretación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda de los problemas de aplicación de estos dos que trabajamos de análisis marginal? Derivadas implícitas, no han visto, no. ¿No? ¿Alguna pregunta? Pregunten nomás. Ya, déjenme ver acá. Movimiento. Miren, ya para ir terminando, les voy a mostrar. Creo que esta era. Ya. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, en la presentación. Aquí, por ejemplo, están los ejercicios. El que hicimos nosotros es el 61, ¿ya? Que es el segundo, el de ingreso marginal. ¿Ya? Aquí está justamente el 61. Apareció en una evaluación. Entonces le pueden preguntar, por ejemplo, el 62 tendría que hacerlo con la misma fórmula, el mismo procedimiento, solamente cambiar los números. Ya el 60 y el 60 igual, tendría que hacerlo con la misma fórmula. Y el 59 no, sería un poquito más sencillo. ¿Ya? Pero ahí están los conceptos de análisis marginal. ¿Ya? Así que por si quieren hacer cualquiera de esos, el Profe, procedimiento. ese sí es el mismo libro que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, es la misma presentación, de hecho. Ya. Es que él ocupa entonces el libro en la presentación. ¿Ah? Él ocupa el libro en la presentación. Sí, O sea, del libro. son pantallazos del libro, sí. Ya. Sí. Y la presentación son pantallazos del libro, sí. Como les digo, están ordenados, no. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que faltaría para la evaluación? Los invito el día martes, podemos hacerlo desde las 5:30, si gustan. 5:30, ¿o no? ¿Ya? Para que le dicen a sus compañeros. El día martes podríamos ver esto. ¿Ya? Aquí hay otro tipo de aplicación que es muy similar en todo caso. También consiste en derivar y reemplazar, no nada del otro mundo. ¿Ya? Muy similar a lo que acabamos de ver, que es lo de la propensión marginal al consumo y el ahorro.
también, en este caso, también lo mismo, hay que derivar, y también lo que influye harto aquí es la interpretación. Ojo, la interpretación es lo que nosotros tenemos que tener claro. Lo mismo en el análisis marginal, interpretación. ¿Ya? Y eso, y algún ejercicio que a lo mejor ustedes me quieran preguntar, puedo tener algunos yo también, o sacar algunos de las presentaciones. Ustedes trabajando todos los ejercicios que están acá en las presentaciones, bueno, acá está en todo caso la interpretación, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí está escrito en la presentación, lo que le decía, la interpretación del análisis marginal. Supongamos que el costo está en dólares, lo mismo que le puse yo de dólares, y la producción se incrementa en una unidad, es decir, de 50 a 51, entonces la unidad adicional tiene un costo de lo que usted encontró. ¿Ya? Eso es. Esa es la variación. Normalmente en las pruebas son números cerrados, por ejemplo, en 50, en 100, en 200. Sí, ¿Sí? sí, deben ser. Mira, acá también tiene otro. Este es ¿O nos similar. podría salir otro número que no fuera cerrado? No, yo le aseguro, yo creo que va a salir un número cerrado. Pero en Ya, realidad pero- tampoco afectaría mucho, porque en el fondo es simplemente reemplazar el valor y ahí se puede apoyar de la calculadora nomás. Sí, sí. Y siempre subir uno al número que Exactamente. ve. Sí, Si me dicen 49, sería desde el 50, por ejemplo. exactamente. Ya, ok. Esa es la interpretación, justamente. ¿Ya? Aquí hay otro problema parecido. Todo esto que les expliqué en estos dos ejercicios es lo que está acá. ¿Ya? De la derivada como razón de cambio, que son el análisis marginal, que son las aplicaciones de la derivada a la economía. Bueno, hay más, obviamente, que vamos viendo más adelante, como los máximos, los mínimos, esas cosas. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que queda? Quedaría pendiente propensión marginal al consumo, y que también traten de practicar el tema de la derivada. ¿Ya? Resuelvan estos ejercicios que están acá. Bueno, esto los vamos a hacer el martes. Estos que están aquí, traten de hacerlos. ¿Ya? Todo el movimiento yo no lo he hecho, pero los voy a hacer por si alguien me los quiere preguntar el día martes. ¿Ya? Y posiblemente, no lo sé, no creo, puede que tenga alguno de estos del 51 al 54. ¿Ya? Encontrar la ecuación de la recta tangente. Pero por lo general las evaluaciones, acá tenemos harto aplicación. ¿Ya? Como los ejercicios que trabajamos recién. Y un par de ejercicios de derivada y posiblemente un límite, pero no más que eso. ¿Ya? Ahí estamos. Les subo el video. ¿Cuándo? Hoy día a la noche. Eso es por YouTube. No sé, lo que pasa es que le pregunto porque Profe, yo en ¿se la de... escucha? Espérame. Sí, ahora sí lo escucho. Voy a apagar un poquito la grabación.